Cambios en los créditos del Infonavit. Han habido muchas noticias recientes al respecto. Y es que podemos partir de esta página de la presidencia que mencionan: congela Gobierno de México saldos y mensualidades de 2 millones de créditos del Infonavit otorgados de manera injusta antes del 2013. Y esta nota nace a raíz de la conferencia que se dio hace unos días donde hablaban de estos cambios para ciertos créditos. Y a raíz de eso han estado surgiendo muchas preguntas en internet como esta: tengo mi crédito desde hace 12 años y está en veces salario mínimo, VSM. Según lo puedes cambiar a pesos, pero te ponen trabas, no responden. Ahorita según debo más de lo que me prestaron y no ha bajado nada mi crédito. ¿En qué momento se va a empezar a ver reflejado que he ido pagando? Ya saben que yo no me meto en temas políticos, yo respeto las preferencias de cada quien, pero como si entra dentro de la educación financiera el tema de los créditos hipotecarios, los créditos en general, incluyendo los del Infonavit, quiero revisar este cambio. Y es que vale la pena aclarar que sí existen diferentes estilos de créditos en el Infonavit de manera vigente. Unos que están en pesos la deuda y otros históricos de hace mucho tiempo que estaban ligados a salarios mínimos en su momento. Hoy, por ejemplo, tú vas a pedir un crédito en algún banco, en alguna financiera y te lo van a dar en pesos. Debes 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Pero extrañamente hace muchos años había créditos como estos del Infonavit que en lugar de que te los dieran en pesos, los sacabas en pesos, pero se transformaban en veces salario mínimo. Y esto tenía una implicación indirecta negativa para los que tenían un crédito, porque si subían el salario mínimo a la población, ¿qué pasaba? Los que tenían una deuda que estaba en veces salario mínimo, pues también iba a aumentar su deuda. Y aquí te comparto un poco de historia del salario mínimo desde el 93, y bueno, desde ahí llevaba una tendencia creciente, poco a poco, pues las deudas también iban subiendo. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran mantenido estos créditos en veces salarios mínimos con los incrementos de los últimos años? Pues esas deudas hubieran crecido de una manera muy importante. Entonces, desde hace ya varios años, quitaron estos créditos en veces salarios mínimos y hoy actualmente el Infonavit entrega los créditos en pesos. Eso no es algo nuevo, ya lleva un buen rato, pero hubo créditos vigentes, porque acuérdense que los créditos son a muchos años, los hipotecarios, que se quedaron en veces salarios mínimos. Y eran unos créditos verdaderamente complicados porque no solamente había que pagar los intereses, la tasa de interés del crédito. Además, cuando decías ya bajó un poco el crédito, lo volvían a recalcular cuando hacían el ajuste del salario mínimo y volvía a subir. Se veía más o menos gráficamente de la siguiente manera. Digo, es una representación gráfica simple, pero para explicar la idea, iban bajando y volvían a subir con el incremento del salario mínimo. Volvían a bajar, ibas pagando intereses y capital y podían volver a subir. Si el salario mínimo subía más, pues ¿qué pasaba? Iba subiendo, iba subiendo. Hoy en día, si alguien entra al simulador del Infonavit, a la página, empieza a pedir informes, todo va a estar en pesos. La deuda, la mensualidad, ya no va a haber salario mínimo o estas unidades como tal. Sí va a haber un costo, por supuesto, una tasa de interés, hay que observarla, hay que hacer el análisis, pero ya no va a mutar el crédito porque incrementa el salario mínimo. Y hoy en día entonces, ¿cómo funcionan? Tanto los créditos del Infonavit como los créditos bancarios. Habrá que ver cada caso, esto es por lo general, la mensualidad es fija. Voy a pagar 5,000, 10,000, 20,000 pesos mensuales y eso mismo lo vas a pagar todos los meses. Aquí hay un ejemplo, pagas la misma cantidad de forma mensual. ¿Qué es lo que va a cambiar? De esa mensualidad que se está pagando, cuánto se va a pagar intereses, el costo del financiamiento de la deuda y cuánto a capital, es decir, a bajar la deuda. Recuerda que no todo tu pago va a ser para bajar la deuda porque tienes un costo implícito del crédito. Entonces, la noticia que dieron, que veíamos al principio de este video, es que aquellos créditos que todavía estaban en veces salarios mínimos, ciertos créditos se van a congelar, ya no va a existir este incremento para convertirse en un crédito más tradicional como los que veíamos de los bancos o que queda una mensualidad fija. Y creo que vale la pena que estés al pendiente de la página del Infonavit, de los medios oficiales que tengan, porque hay información adicional. Hay 2 millones de créditos beneficiados, dicen. 500,000 reciben un beneficio de manera automática como la disminución de la tasa y la mensualidad y en algunos casos descuento al saldo. 1.500.000 deberán acercarse a los centros de servicio Infonavit para obtener beneficios adicionales, ojo. Y vale la pena que tú te acerques, que tú investigues, ya sabes que hoy en día hay muchos fraudes también, no falta quien se quiera hacer pasar por el Infonavit, entonces tú busca la página oficial, los centros oficiales para pedir estos informes. Y para todos los que apenas van a pedir un crédito o ya tienen un crédito Infonavit pero en versión en pesos o van a terminar haciendo esta transformación y ya va a terminar en pesos la deuda,
deuda, es importante comprender cómo funcionan estas tablas de amortización. Y es que cuando tú pides un crédito, tanto en el banco como en el Infonavit, te deben de entregar y debes de tener estas tablas. Ahí viene todo transparente de cuánto vas a pagar, cuánto se va a ir a los intereses, cuánto va a ir a disminuir tu deuda, si hay algunas otras comisiones. Ahí vamos a tener un desglose y aparte mes a mes te voy a explicar cómo las debes de interpretar con detalle. Pero antes ayúdame con algo muy sencillo. Una manita arriba ayuda mucho a este canal, a este video para contribuir a la educación financiera. Un comentario, lo que quieras complementar, qué te pareció este video, si tienes alguna opinión del Infonavit, de los créditos hipotecarios, te leo en los comentarios. El saber interpretar estas tablas te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. De entrada vienen los meses en orden, ¿no? El primer mes, el segundo y así sucesivamente. El saldo de la deuda. ¿Cuánto debes? Si te das cuenta, va bajando poco a poco. En este ejemplo, 653,504 el primer mes y el segundo mes, pues debe casi lo mismo, 652,240. Baja bien poquito el saldo. Es que en los créditos hipotecarios, sobre todo los primeros meses y es más, los primeros años, la gran mayoría del pago mensual que haces se va a pagar intereses y vas a tener tu columna de intereses. Y aquí tienes un ejemplo. La columna de intereses que te va a decir cuál es el costo de haber pedido un préstamo. 5,674 el primer mes, 5,663 y así sucesivamente. En los créditos puede haber otro tipo de comisiones, ahí van a estar también desglosadas. Posteriormente en la tabla tenemos para el caso del Infonavit cuál es la retención mensual que se hace y cuánto está aportando en este ejemplo el patrón, la empresa como tal. Y fíjate cómo gran parte de esta retención mensual y de lo que aporta tu patrón, la empresa, si sacamos los cálculos, la gran mayoría se va a intereses. En el primer caso, retención mensual de 6,070, la empresa, el patrón aporta 1,000 pesos y de interés 5,674. Los excedentes, que es poco, se va justo para pagar el saldo y por eso va disminuyendo muy lentamente la deuda hasta llegar al saldo final que va a ir disminuyendo poco a poco. Por eso hay quien dice, ay, ya llevo pagado muchos meses y no veo que baje tanto en el Infonavit como en bancos en general. Así funciona, insisto, sobre todo al principio. ¿Y cuándo puede bajar un poco más? En dos escenarios. Ya que vas mucho más avanzado, han pasado varios años de que tienes el crédito, parte de esas aportaciones ya se va un poco más hacia el capital y menos a intereses. O si tú das adelantos. Oye, tengo un extra que si llegó el aguinaldo y quiero pagar un poco más de lo que me correspondía, eso sí suele irse hacia el capital. Y probablemente te preguntas, oye, ¿por qué está esta columna de aportación de la empresa, del patrón? Es que es una prestación. Todo aquel que tenga un esquema de sueldos y salarios de forma formal, trabajas en una empresa, no solamente la empresa paga tu salario, también pagan a una cuenta para el retiro que se llaman las Afores y también al Infonavit y otras prestaciones. Hay un pago que tienen que hacer de manera bimestral y cuánto pagan es un porcentaje que depende de tu salario base de cotización, que es el 5% lo que se aporta. Esto no es si quieren, si tienes un buen desempeño, es una prestación que está estipulada en la ley, tanto el porcentaje como las reglas. Y como ya lo hemos comentado en otros tutoriales educativos, este tipo de créditos son para comprar una vivienda, aunque existen ciertas variantes, que si la compra la casa, para la construcción, para remodelar, para pago de hipotecas, terrenos, se han sacado diferentes versiones. Una pregunta que también nos llega seguido es, oye, ¿qué pasa si no utilizo ese recurso? ¿Se pierde? Entonces tengo que tener forzosamente un crédito con el Infonavit y sacar este recurso. La respuesta es no necesariamente. Alguien puede no decidir comprar una vivienda o la compró pero con otro crédito, por ejemplo, un crédito bancario y no utilizó lo del Infonavit. ¿Qué pasa entonces si nunca lo utilizaste? Bueno, no se va a perder. Las reglas dicen que este recurso, cuando llegues a la edad de retiro, pasa a la Afore, que es un fondo, un recurso que sirve para tu retiro. Que ese es otro tema muy importante que también solemos tocar en este canal, el tema de retiro, que se tiene el esquema de las Afores, que ya hemos hablado en otros videos, y también que tú puedas construir un ahorro de manera privada en una institución financiera regulada. Recuerda que ahí todavía nos quedan lugares para las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, que también tienes ventajas en términos de impuestos. Te la dejo aquí la liga y también en los comentarios, pero sigamos revisando los créditos. También recuerda que para poder utilizar estos créditos existe un sistema de puntos, así como los bancos ponen sus requisitos, el Infonavit también puso un esquema que te va sacando ciertos puntos de acuerdo a ciertas variables
y si no alcanzas el puntaje mínimo no tienes acceso a este crédito. Dependiendo el destino, el tipo de crédito, puede haber diferentes puntajes y hay variables como la edad de quien quiere pedir este crédito, el salario, el ahorro que ya se tiene, la antigüedad que tengas en tu empleo, el tipo de trabajo, si es un contrato permanente, indefinido, incluso factores de la empresa que salen del control de las personas influyen, que si la ubicación, la rotación de personal que tiene, el giro de la empresa, que cumpla con sus aportaciones. También hay elementos de género, por ejemplo en el caso de las mujeres con puntos adicionales. Ahora, una variable importantísima para la toma de decisión, porque como ya lo mencionábamos, están los créditos del Infonavit y los que dan otro tipo de financieras, como los bancos. ¿Cómo vamos a evaluar el tema de la tasa de interés? Vamos a verlo. En el caso del Infonavit hay unas tablas que dependiendo el nivel salarial cambia la tasa de interés y esto hace un diferencial importante porque puede haber tasas que son bajas comparadas con la de los bancos. Vemos del 3 y tantos, del 4, 5, 6, 7% dependiendo el salario como lo estás viendo en esta tabla. Y si continuamos con este desglose de la tabla, va incrementando conforme también incrementa el salario hasta llegar a tasas de interés del 10.45 y aquí está justo toda la tabla. Habrá quien diga, oye, el crédito Infonavit me sale mucho mejor que irlo a pedir en el banco porque me dan una tasa del 7, del 8, del 9 y el banco a lo mejor me está dando del 10, pero otras personas quizá no les conviene tanto, tienen un buen puntaje en el buró, ingresos más elevados e incluso el banco a lo mejor les baja la tasa. Las tasas de los bancos también van cambiando, pero hace unos cuantos meses todavía había créditos con el 8 y tantos, el 9 y tantos, entonces pues depende mucho de tu buró de crédito, de tus ingresos y qué tasa te autoriza el banco. Aquí te dejo una tabla comparativa entre el Infonavit y los bancos. Digo, en forma general, cada caso de los bancos es específico, lo podrás consultar con el banco. El enganche, el banco sí te va a pedir que des un enganche del 5, del 10% al menos. Entre más enganche, muchas veces las condiciones mejoran. El banco en particular te va a pedir tener un buen historial crediticio. Las tasas, insisto, van cambiando, ya vimos que en el Infonavit es por rango y en los bancos pues varía, hay quien da el 9, el 10, el 11%, el 12% con las condiciones actuales, ahí pusimos un promedio. El Infonavit el monto está topado, mientras que el banco pues depende mucho de tus ingresos, se pueden unir en ambos casos con una o con otra persona. En el Infonavit de 5 a 30 años y en los bancos por lo general es de 5 a 20 años de plazo. Aquí te dejo algunas consideraciones finales. Recuerda verificar que tu empleador esté aportando lo que corresponde. Si vas a pedir un crédito, pues comparar cómo están los créditos del Infonavit, cómo están los bancarios, incluso alguna combinación. Abonar dinero extra capital en todo crédito hipotecario es bueno para si quieres reducir el monto de la deuda y pagar menos intereses y revisar constantemente el saldo. Pues esta fue la noticia que estuvo sonando mucho en los medios en los últimos días y además aproveché para darte un buen resumen de cómo funcionan los créditos Infonavit con una perspectiva educativa. No olvides dejar tu manita arriba, déjame tus comentarios, las dudas y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.